¿Y si el simple acto de observar algo cambia lo que ese algo es? En 1957, el físico Hugh Everett propuso algo inquietante. Cuando medimos una partícula, la realidad no colapsa en un único resultado. Al contrario, todos los resultados posibles ocurren a la vez, cada uno en su propia rama de existencia. Esta teoría, conocida como la interpretación de los muchos mundos, sigue siendo una de las ideas más debatidas de la física. Everett llegó al despacho de su tutor en Princeton con una ecuación que reescribía la existencia. Afirmaba haber resuelto la mecánica cuántica y la respuesta le aterraba. Todos los libros de texto decían que las partículas colapsaban en un estado único al ser observadas. Everett demostró que no colapsan nunca. En su lugar, la realidad misma se divide. Su tutor, John Wheeler, estuvo a punto de rechazar la tesis. Las implicaciones parecían imposibles. Si Everett tenía razón, cada interacción cuántica creaba universos nuevos, no metafóricos, sino realidades físicas que se ramificaban desde la nuestra como caminos que se bifurcan en un bosque. Wheeler presionó a Everett para que suavizara el lenguaje. Everett se negó. Las matemáticas eran innegables. Cuando mides un electrón, no lo fuerzas a elegir una posición. Te entrelajas con él. Una versión de ti ve el electrón aquí. Otra lo ve allí. Ambas versiones son reales y continúan existiendo en mundos paralelos separados. Esto no es filosofía. Es lo que describen las ecuaciones cuando las sigues honestamente hasta su conclusión. Durante décadas, los físicos ignoraron el trabajo de Everett. Otros propusieron explicaciones elaboradas para el comportamiento cuántico, ondas invisibles que guiaban las partículas, un papel especial de la conciencia, reglas arbitrarias sobre cuándo y por qué las cosas colapsaban. Todos esos intentos requerían añadir algo extra a las ecuaciones. La interpretación de Everett no necesitaba nada extra. Entonces, David Deutsch, en Oxford, retomó ese trabajo en los años 70 y se dio cuenta de algo profundo. Si los mundos paralelos existen, pueden explicar por qué funcionan los ordenadores cuánticos. Un ordenador cuántico con tan solo 300 bits cuánticos procesaría información equivalente a más partículas de las que existen en el universo observable. ¿De dónde viene esa capacidad de procesamiento? Deutsch argumentó que la toma prestada de universos paralelos, alcanzando otras realidades para resolver problemas. La comunidad científica comenzó a tomar a Everett en serio. Sus matemáticas predecían resultados verificables. Los experimentos con entrelazamiento cuántico confirmaron que las partículas se comportan exactamente como él describió. Cuando dos partículas interactúan, permanecen conectadas sin importar la distancia. Modificas una y la otra responde al instante. Esto sería imposible si existiera una sola realidad. La conexión tiene perfecto sentido si ambas partículas existen simultáneamente en múltiples mundos ramificados. Hoy, equipos de investigación en el Instituto Tecnológico de California, el MIT y Oxford tratan la interpretación de los muchos mundos como una candidata principal para explicar cómo funciona realmente la realidad. Imagina un electrón moviéndose hacia una barrera con dos rendijas. La física clásica dice que debe pasar por una u otra. La física cuántica revela algo mucho más extraño. El electrón pasa por las dos rendijas al mismo tiempo. Cuando choca contra una pantalla, al otro lado, emerge un patrón de interferencia. Las ondas de ambos caminos se superponen y crean bandas de luz y sombra. Este experimento se ha repetido miles de veces. El electrón genuinamente existe en dos lugares a la vez. Ahora escala esto. Un electrón está hecho de campos cuánticos. También lo están todos los átomos de tu cuerpo, todas las moléculas del aire que te rodea. Cada partícula existe en superposición hasta que interactúa con algo más. Cuando esa interacción ocurre, las funciones de onda no colapsan, se fusionan. Dos partículas se tocan y sus descripciones separadas se convierten en una descripción combinada. Los físicos llaman a esto entrelazamiento. Una vez entrelazadas,
No puedes hablar de la partícula A sin hablar también de la partícula B, aunque las separes por millones de kilómetros. Mides una y al instante conoces información sobre la otra. Einstein llamó a esto acción fantasmal a distancia y creyó que demostraba que la mecánica cuántica estaba incompleta. Estaba equivocado. El entrelazamiento es real y ha sido verificado en laboratorios de todo el mundo. Y esto es lo que lo hace extraordinario para nuestra discusión. Cada vez que las partículas se entrelazan, la función de onda universal se divide. Una rama contiene el resultado en que la partícula gira hacia arriba. Otra rama contiene el resultado en que gira hacia abajo. Ambas ramas son físicamente reales. No percibes la otra porque te entrelazaste con la partícula de esta manera específica. Piensa en la frecuencia con que las partículas interactúan. Los fotones de tu pantalla golpean electrones en tu retina. Esos electrones desencadenan reacciones químicas en el nervio óptico. Las señales se propagan por neuronas en tu cerebro. Cada paso implica billones de interacciones cuánticas. Cada interacción entrelaza más partículas. Cada entrelazamiento divide la realidad. En este mismo momento, rayos cósmicos de supernovas lejanas colisionan con moléculas en la atmósfera terrestre. Átomos radiactivos en las rocas bajo tus pies se desintegran aleatoriamente. El universo se ramifica cuatrillones de veces por segundo solo en la Tierra. Multiplica esto por cada estrella, planeta y galaxia del espacio observable. La tasa de división se vuelve incomprensible. Quizás te preguntes dónde encajan todos esos universos. La respuesta está en la estructura de la realidad cuántica. No existen en otro lugar del espacio tridimensional. Existen en el espacio de configuración cuántica, un reino con muchas más dimensiones que nuestras tres familiares. Cada rama ocupa la misma ubicación física que nosotros, solapándose perfectamente pero permaneciendo causalmente desconectada, excepto en los raros momentos en que ocurre interferencia entre mundos. Esos momentos podrían explicar fenómenos que de otro modo no podemos comprender. En 2004, la sonda de anisotropía de microondas de la NASA mapeó la luz más antigua del universo. El fondo cósmico de microondas brilla desde todas las direcciones, una reliquia de cuando el cosmos tenía 380.000 años. Las variaciones de temperatura a lo largo de esta luz antigua revelan cómo se agrupó la materia para formar galaxias. La mayor parte del mapa se ve suave, con pequeñas fluctuaciones. Entonces los astrónomos notaron algo profundamente extraño en el cielo del hemisferio sur. Una región de 5 grados de diámetro, aproximadamente 10 veces más ancha que la luna llena vista desde la Tierra, registraba temperaturas significativamente más frías que las áreas circundantes. Esta zona midió 70 microkelvins por debajo de la temperatura media. En algunos puntos caía 140 microkelvins más fría. Las variaciones en el resto del fondo cósmico de microondas apenas superan 18 microkelvins. Los científicos la llamaron la mancha fría. La cosmología estándar predice que fluctuaciones tan grandes podrían aparecer en áreas de 1 grado de ancho. No deberían abarcar 5 grados. La probabilidad de que una región fría tan grande se forme aleatoriamente ronda el 1 o 2%. Técnicamente posible, pero lo suficientemente improbable como para exigir una explicación. Las teorías iniciales se centraron en un supervacío, quizás una región masiva del espacio entre nosotros y el fondo cósmico de microondas contiene muchas menos galaxias de lo normal. La luz que atraviesa ese vacío perdería energía, apareciendo más fría al llegar a nuestros telescopios. En 2015, investigadores afirmaron haber encontrado evidencia de este supervacío, una estructura que se extendería entre 500 millones y 1.000 millones de años luz de diámetro. Pero la Universidad de Durham llevó a cabo un estudio detallado. Usaron el telescopio anglo-australiano para mapear galaxias alrededor de la mancha fría y compararon los datos con el catálogo del sondeo Gamma. Los resultados, presentados a las notas mensuales de la Sociedad Astronómica Real en 2017, contradijeron por completo la hipótesis del supervacío.
La distribución de galaxias alrededor de la mancha fría se veía normal. No había ningún vacío gigante. El equipo de Durham llegó a una conclusión inquietante. Si ningún supervacío causó la mancha fría, entonces algo en el universo primitivo debió crear una región genuinamente fría. Pero los modelos estándar del Big Bang no pueden producir parches fríos de ese tamaño. La variación de temperatura debería suavizarse en escalas tan grandes. Algo violó la física esperada. Una explicación destaca por su audacia. La cosmóloga Laura Mersini-Houghton propuso que la mancha fría representa una cicatriz de cuando nuestro universo colisionó con otro universo durante el período inflacionario. En la primera fracción de segundo tras el Big Bang, el espacio se expandió más rápido que la luz. Si la teoría de la inflación eterna es correcta, este proceso creó infinidad de universos burbuja. Algunos de esos universos podrían haber colisionado con el nuestro antes de que la inflación los separara permanentemente. La colisión habría enviado un pulso de energía ondeando por el universo, como la estela de un barco, alterando la temperatura del fondo cósmico de microondas en un patrón específico. La forma y el perfil de temperatura de la mancha fría coinciden con las predicciones teóricas de tal colisión. La probabilidad sigue siendo muy pequeña, pero si las demás explicaciones fracasan, podríamos estar mirando evidencia física de que los universos paralelos no son construcciones teóricas. Podrían estar tocándonos ahora mismo. El satélite Planck de la Agencia Espacial Europea, lanzado en 2009, proporcionó mapas aún más detallados del fondo cósmico de microondas con una resolución 3 veces mayor que las misiones anteriores. Si la mancha fría fuera solo ruido o error instrumental, Planck lo habría expuesto. En cambio, Planck confirmó la existencia de la mancha fría y perfiló sus contornos con mayor precisión. El profesor Tom Shanks de la Universidad de Durham expresó las implicaciones con claridad. Si análisis posteriores descartan todas las explicaciones convencionales, la mancha fría podría ser nuestra primera evidencia de que existen otros universos. En 1926, Erwin Schrödinger escribió una ecuación que gobierna cómo evolucionan los sistemas cuánticos con el tiempo. Esta ecuación describe la evolución continua y suave de la función de onda. Nunca incluye nada sobre colapso o medición. Cuando la aplicas a múltiples partículas, la función de onda se vuelve más compleja. En lugar de describir la posición de una partícula, describe simultáneamente las posiciones de todas las partículas. El entrelazamiento queda incorporado automáticamente. Ahora plantéate una pregunta atrevida. ¿Qué pasa si aplicas la ecuación de Schrödinger a cada partícula del universo? Obtienes una función de onda universal que describe el estado de toda la materia y energía en todas partes. Esta función de onda evoluciona de forma determinista según la ecuación, sin aleatoriedad, sin colapso, sin reglas especiales para la observación. Solo un objeto matemático cambiando suavemente en el tiempo según leyes conocidas. Esta es la base teórica de la interpretación de los muchos mundos. La función de onda universal es la realidad en sí misma. Todo lo que existe, ha existido o existirá, está codificado en esta estructura matemática. Cuando percibimos el universo, percibimos una pequeña porción de la función de onda. Vemos una rama. Las demás ramas son igualmente reales, pero siempre están más allá de nuestra percepción directa. La función de onda existe en el espacio de configuración, un reino con 3 dimensiones para cada partícula del universo. Nuestro universo observable contiene aproximadamente 10 elevado a 80 partículas. El espacio de configuración para nuestro universo tiene, por tanto, 3 multiplicado por 10 elevado a 80 dimensiones. A pesar de esta complejidad, la función de onda obedece reglas relativamente simples. La evolución es reversible. Nunca se pierde información. Esto plantea una pregunta filosófica. Si la función de onda contiene todos los resultados posibles,
¿ocurre algo verdaderamente o el tiempo mismo es una ilusión? Algunos físicos, incluido Sean Carroll, defienden que el tiempo sigue siendo real. Los eventos ocurren en secuencia dentro de cada rama. Otros, como el físico Julian Barbour, sostienen que la función de onda representa una realidad atemporal donde todos los momentos coexisten en el espacio de configuración y nuestra percepción del tiempo es solo un artefacto de cómo nuestra conciencia muestrea la función de onda. Dos partículas se encuentran en el vacío. Sus funciones de onda se superponen. Antes del encuentro, podías describir cada partícula de forma independiente. Después de interactuar, la separación se vuelve imposible. Una única función de onda combinada describe a ambas partículas juntas. Una vez entrelazadas, comparten un estado cuántico, aunque las separes a lados opuestos de la galaxia. Einstein encontró esto tan perturbador que lo llamó acción fantasmal a distancia. Propuso que variables ocultas debían existir, transportando información entre las partículas por medios normales. John Bell demostró en 1964 que las variables ocultas no pueden explicar el entrelazamiento. Los experimentos violan las desigualdades que cualquier teoría de variables ocultas debe satisfacer. Las partículas realmente comparten información al instante porque no son entidades separadas. Son dos partes de un mismo sistema cuántico. En la interpretación de los muchos mundos, el entrelazamiento es el mecanismo que crea nuevas ramas. Cuando tu cerebro procesa información, los electrones de tus neuronas interactúan entre sí, entrelazándose. La función de onda universal se divide. Una rama contiene neuronas en el estado A, otra contiene neuronas en el estado B. Te divides en versiones que experimentan pensamientos diferentes. Las moléculas de aire en la habitación donde estás colisionan entre sí aproximadamente 1.000 millones de veces por segundo. Cada colisión entrelaza las moléculas. Cada entrelazamiento divide la realidad. Los fotones del dispositivo que usas golpean tu retina a una velocidad de billones por segundo. Cada fotón crea entrelazamiento y genera ramas donde viste patrones de luz ligeramente distintos. El número de ramas crece exponencialmente. Comienza con un universo. Un solo entrelazamiento crea 2 ramas, otro crea 4. Tras solo 100 entrelazamientos, tienes más ramas que átomos en el universo visible. Nadie sabe si el número es finito o infinito. Algunos físicos argumentan que debe ser infinito porque el universo contiene variables continuas como la posición y el momento. Otros sugieren que podría ser grande pero finito si el espacio y el tiempo son discretos a escala de Planck. David Deutsch lo expresó sin rodeos. El número de mundos paralelos no es 5 ni 1 millón. Es vastamente más grande de lo que la intuición humana puede comprender, y crece cada microsegundo a medida que más partículas interactúan y se entrelazan. Durante casi un siglo, los físicos debatieron qué ocurre cuando mides un sistema cuántico. Antes de la medición, el sistema existe en superposición. Después, ves un resultado definido. La función de onda parece colapsar de muchas posibilidades a una sola. Este cambio repentino viola la ecuación de Schrödinger, que describe una evolución continua y suave. ¿Cuándo y cómo ocurre el colapso? Niels Bohr afirmó que la medición es fundamentalmente diferente de los procesos físicos ordinarios. El problema es que los dispositivos de medición están hechos de átomos que obedecen la mecánica cuántica. ¿Dónde termina exactamente el mundo cuántico y empieza el clásico? Bohr nunca dio una respuesta clara. Sugirió que la conciencia podría jugar un papel, lo que abrió la puerta a un misticismo que muchos físicos encontraban incómodo. Otras interpretaciones intentaron resolver el problema de manera diferente. La teoría de la onda piloto, desarrollada por Louis de Broglie y David Bohm, propone que las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, guiadas por un campo de onda oculto real, pero invisible. Esto salva los resultados definidos, pero requiere añadir nuevos elementos a la física y hace la teoría no local de formas perturbadoras.
La interpretación de los muchos mundos elimina el problema de la medición al negar que el colapso ocurra. En cambio, el observador se convierte en parte del sistema. Antes de medir la posición de un electrón, tú también existes en superposición. Después de mirar, una versión de ti ve el electrón aquí. Otra versión lo ve allí. Ambas versiones son reales. La clave es la decoherencia. Tu cerebro tiene unos 86.000 millones de neuronas, cada una con billones de átomos, interactuando constantemente. Las interacciones crean entrelazamiento tan rápidamente que las diferentes versiones de ti quedan aisladas entre sí en microsegundos. Una vez que ocurre la decoherencia, las ramas no pueden interferir. Evolucionan de forma independiente. No es que las otras ramas no existan, es que no puedes percibirlas porque la interferencia cuántica ha sido suprimida. La medición no colapsa la realidad, entrelaza al observador con lo que está siendo medido. El universo no necesita que el observador sea consciente. Un simple fotodetector causará ramificación tan eficazmente como un ojo humano. La conciencia no es necesaria para la ramificación. Es simplemente un tipo de sistema físico que se entrelaza con otros. Las neuronas de tu cerebro se activan mediante procesos electroquímicos que en última instancia dependen de eventos cuánticos. Un canal iónico se abre cuando moléculas específicas cambian de forma. Ese cambio implica electrones moviéndose entre diferentes niveles de energía, y esos electrones obedecen la mecánica cuántica. Existen en superposición antes de que ocurra la interacción. Esto no significa que la mecánica cuántica controle tus pensamientos de manera mística. La física clásica describe adecuadamente la mayor parte del funcionamiento del cerebro. Las neuronas son lo suficientemente grandes como para que la decoherencia ocurra casi instantáneamente. La superposición no puede sobrevivir el tiempo suficiente para producir efectos cuánticos a nivel del pensamiento o la toma de decisiones. Pero aquí está lo que importa para los universos paralelos. Aunque los efectos cuánticos se decoherentan rápidamente en el cálido y húmedo tejido cerebral, la ramificación sigue ocurriendo. Cada evento cuántico en cada neurona divide la realidad. Una rama contiene una neurona que se activó. Otra contiene una neurona que permaneció en silencio. A veces, sin embargo, un evento cuántico ocurre en un momento crítico. Una neurona está precisamente en el umbral de activación. Si se activa o no, depende de si una molécula concreta está en el estado A o en el estado B. La mecánica cuántica dice que esa molécula existe en superposición de ambos estados. La función de onda universal se ramifica. En una rama, la neurona se activa y piensas el pensamiento X. En otra rama, la neurona permanece en silencio y piensas el pensamiento Y. Extiende esto a lo largo de toda tu vida. Cada momento contiene miles de millones de eventos cuánticos en tu sistema nervioso. La mayoría produce ramas que convergen rápidamente, pero ocasionalmente los eventos cuánticos ocurren en puntos de decisión críticos y generan ramas que divergen sustancialmente con el paso de las décadas. Versiones de ti hicieron amistades diferentes, eligieron carreras distintas, viven en ciudades diferentes. Todas esas versiones se experimentan a sí mismas como la única versión. Cada una tiene recuerdos continuos que se remontan a la infancia. Cada una siente que es el verdadero tú. La versión de ti que lee estas palabras ahora mismo es una persona real, con experiencias reales. Tu sentido subjetivo de identidad no es una ilusión. Simplemente es incompleto. Eres un hilo en un vasto tapiz de seres relacionados, cada uno experimentando su propia versión de la realidad. En 1935, Erwin Schrödinger imaginó un experimento mental que perseguiría a la física para siempre. Un gato dentro de una caja sellada. Un átomo radiactivo con un 50% de probabilidad de desintegrarse en una hora. Si el átomo se desintegra, un mecanismo libera veneno y el gato muere. Antes de abrir la caja,
El átomo existe en superposición de estados desintegrado y no desintegrado. El mecanismo de liberación del veneno queda entrelazado con el átomo. El gato queda entrelazado con el veneno. El sistema completo existe en superposición. El gato no está vivo ni muerto, está simultáneamente vivo y muerto. Schrödinger pretendía usar esto como reducción al absurdo. Pensaba que demostraba que la mecánica cuántica debía estar incompleta, porque los gatos obviamente no pueden estar vivos y muertos a la vez. Pero la mecánica cuántica no está incompleta. Las matemáticas funcionan perfectamente. La interpretación de los muchos mundos dice que ambos resultados son reales. Cuando abres la caja, no colapsa la función de onda del gato. Te entrelazan contigo. El universo se divide. En una rama encuentras un gato vivo y sientes alivio. En otra encuentras un gato muerto y sientes tristeza. Ambas versiones de ti existen. Ambas continúan sus vidas separadas en ramas aisladas de la realidad. Desde tu perspectiva dentro de una rama, el gato parece haber estado definitivamente vivo o definitivamente muerto todo el tiempo, porque tus propios recuerdos se ramificaron cuando abriste la caja. El propio Schrödinger reconsideró su experimento mental. En 1952 dio una conferencia en Dublín donde propuso que ambos resultados ocurren realmente, simplemente en realidades separadas que no interactúan. Advirtió a su audiencia que eso podría sonar descabellado. Luego lo defendió como la lectura más directa de las ecuaciones cuánticas. El gato es en sí mismo un dispositivo de medición. La conciencia no es necesaria para la ramificación. La interacción física es todo lo que importa. Cuando el átomo se desintegra, se entrelaza con el mecanismo del veneno. Cuando el veneno se libera, se entrelaza con el gato. La ramificación ocurre en cada paso. La conciencia entra más tarde cuando abres la caja. No causas la ramificación. Te unes a una ramificación que ya ocurrió. En la primera fracción de segundo después del Big Bang, el espacio mismo se expandió exponencialmente. El universo se duplicó en tamaño, luego volvió a duplicarse, una y otra vez. En menos de una trillonésima de una trillonésima de una trillonésima de segundo, una región más pequeña que un átomo se infló hasta ser más grande que el universo observable actual. Los físicos llaman a este período inflación cósmica. Alan Guth propuso la inflación en 1980 para resolver varios problemas con el modelo del Big Bang. ¿Por qué el universo se ve tan liso y uniforme a grandes escalas? ¿Por qué el espacio es plano en lugar de curvado? La inflación explica ambas cosas al expandir el espacio más rápido que la luz, suavizando las irregularidades y aplanando la curvatura. Las observaciones del fondo cósmico de microondas confirman estas predicciones con notable precisión. Pero la inflación tiene una consecuencia que Guth reconoció de inmediato. Una vez que comienza en una región, probablemente nunca se detiene completamente en todas partes. Las fluctuaciones cuánticas en el campo inflacionario crean burbujas donde la inflación termina y comienza la expansión normal. Nuestro universo observable existe dentro de una de esas burbujas. Pero fuera de nuestra burbuja, el espacio continúa inflándose, y ese espacio genera más burbujas. Cada burbuja se convierte en su propio universo, con su propio Big Bang. Esto es la inflación eterna. El proceso nunca termina globalmente. Andrei Linde en la Universidad de Stanford refinó este cuadro, mostrando que la inflación eterna no es solo posible sino casi inevitable, dado lo que sabemos sobre los campos cuánticos. El multiverso de universos burbuja es el resultado natural de nuestra mejor teoría del universo primitivo. Las burbujas están separadas por espacio que se expande eternamente, más rápido que la luz. Ninguna señal ni partícula puede cruzar de una burbuja a la otra una vez que se forman. Son causalmente desconectadas. Los habitantes de una burbuja no pueden saber nada de otras burbujas ni comunicarse con ellas. Casi. Existe una excepción. Si dos burbujas se forman lo suficientemente cerca durante la inflación, podrían colisionar antes de que la inflación las separe. La colisión dejaría marcas en ambas burbujas. Desde dentro de una burbuja, mirando el fondo cósmico de microondas, podrías ver un patrón circular donde ocurrió la colisión.
como un cardenal en el cielo, como la mancha fría que descubrieron los astrónomos. Cambia la intensidad de la gravedad en una parte en 10 elevado a 34, y las estrellas no pueden formarse. Haz la fuerza electromagnética ligeramente más intensa y los núcleos atómicos no pueden mantenerse unidos. Ajusta la masa del electrón en una pequeña cantidad y la química se vuelve imposible. Las constantes de la naturaleza parecen calibradas con precisión para permitir estructuras complejas como galaxias, estrellas, planetas y vida. Los físicos llaman a esto ajuste fino. Algunos ven diseño en este ajuste fino. Si el universo parece construido para la vida, quizás algo lo construyó así. Los científicos generalmente resisten este razonamiento porque detiene la investigación. Solo reafirma la observación como conclusión. El multiverso ofrece un mecanismo físico alternativo. Si existen innumerables universos con diferentes constantes físicas, algunos tendrán los valores correctos por pura casualidad. Nos encontramos en uno de esos universos porque no podríamos existir en los otros. El aparente ajuste fino es un efecto de selección. Observamos un universo compatible con la vida, no porque fuera diseñado para ella, sino porque solo podemos existir en universos donde nuestro tipo de vida es posible. Piénsalo con una analogía. Una lotería cósmica donde cada universo recibe constantes aleatorias. La mayoría de los billetes son perdedores. Producen universos demasiado calientes, demasiado fríos, demasiado inestables o demasiado uniformes para desarrollar complejidad. Una pequeña fracción gana, creando universos que pueden albergar estrellas, planetas y observadores. Tenemos un billete ganador no porque ganar sea común, sino porque no podríamos estar aquí examinando un billete perdedor. En un multiverso infinito, cada combinación posible de constantes ocurre infinitas veces. El ajuste fino se convierte no solo en probable, sino en inevitable. Algunos físicos rechazan estas explicaciones, argumentando que abandonan el objetivo científico de la predicción. Si cualquier cosa puede suceder en algún lugar del multiverso, la teoría pierde poder explicativo. Otros responden que el multiverso es una predicción de la inflación y la mecánica cuántica, no un supuesto añadido para resolver el problema del ajuste fino. Seguimos las matemáticas hasta donde llevan, aunque conduzcan a conclusiones extrañas. Roger Penrose se distingue de la mayoría de los físicos en la cuestión de los universos paralelos. Argumenta que la interpretación de los muchos mundos falla porque ignora la gravedad. Carecemos de una teoría completa de la gravedad cuántica, y Penrose sostiene que la gravedad juega un papel crucial para determinar qué es real y qué permanece solo como posible. Su argumento se centra en la relación entre la masa y la superposición cuántica. Las partículas pequeñas, como los electrones, tienen campos gravitacionales despreciables y pueden mantener la superposición indefinidamente en sistemas aislados. Pero los objetos grandes crean campos gravitacionales significativos que curvan el espacio-tiempo a su alrededor. Si un objeto existe en superposición de dos posiciones diferentes, crea dos campos gravitacionales diferentes, dos curvaturas distintas del espacio-tiempo. Penrose argumenta que esto es físicamente inestable. El universo no puede mantener dos curvaturas del espacio-tiempo contradictorias por mucho tiempo. Propone que la gravedad provoca el colapso de la función de onda. Cuando la superposición de un objeto crea geometrías del espacio-tiempo suficientemente diferentes, la inestabilidad fuerza a una geometría a volverse real y a las demás a desaparecer, sin conciencia requerida, sin proceso de medición especial. Solo la gravedad haciendo lo que hace la gravedad. El umbral para el colapso depende de la masa y la duración. Un electrón puede permanecer en superposición indefinidamente porque su campo gravitacional es inmesurablemente pequeño. Una partícula de polvo de 1 microgramo podría mantener la superposición durante 1 segundo
antes de que la gravedad la colapse. Un objeto del tamaño de un gato colapsa en microsegundos o más rápido. Esto significaría que la ramificación a gran escala no ocurre. La mayoría de los físicos siguen siendo escépticos ante la teoría del colapso objetivo de Penrose. Las matemáticas no están completamente desarrolladas. Las pruebas experimentales son difíciles porque los efectos predichos son sutiles. Más fundamentalmente, la teoría de Penrose requiere modificar la mecánica cuántica, añadiendo nueva física más allá de la ecuación de Schrödinger. Muchos físicos prefieren interpretaciones que se ciñan a la mecánica cuántica estándar. Sin embargo, Penrose señala un punto válido. No entendemos la gravedad cuántica. La relatividad general y la mecánica cuántica son incompatibles en sus formas actuales. Quizás la fusión de ambas revele que la gravedad impide la ramificación infinita. O quizás la gravedad misma existe en superposición en diferentes ramas, con diferentes geometrías del espacio-tiempo evolucionando de forma independiente. Hasta que tengamos una teoría funcional de la gravedad cuántica, no podemos saber cuál es la imagen correcta. David Deutsch diseñó los ordenadores cuánticos no para resolver problemas prácticos, sino para demostrar que la interpretación de los muchos mundos es real. Razonó que si los universos paralelos existen, deberíamos poder aprovechar su capacidad computacional. Un bit cuántico, o qubit, puede ser 0 y 1 simultáneamente. 2 qubits pueden representar 4 estados a la vez. 3 qubits representan 8. El número de estados crece exponencialmente. Cada qubit duplica el número de estados que el sistema puede representar. Un ordenador de 300 qubits representa 2 elevado a 300 potencias de estados simultáneamente, un número que supera 10 elevado a 90. Los ordenadores clásicos procesan un cálculo a la vez. Los ordenadores cuánticos procesan todos los posibles resultados simultáneamente mediante superposición, luego mides el resultado y obtienes la respuesta. En la interpretación de los muchos mundos, cada estado existe en una rama diferente de la realidad. El ordenador cuántico genera innumerables universos paralelos, realiza un cálculo diferente en cada uno y luego reúne los resultados mediante interferencia cuántica para producir la respuesta final en esta rama. Deutsch argumenta que esto es evidencia de que los mundos paralelos son reales. ¿Cómo pueden 300 qubits procesar 2 elevado a 300 potencias de estados simultáneamente si no es tomando prestados recursos computacionales de universos paralelos? Otras interpretaciones niegan esto. La interpretación de Copenhague dice que los qubits no tienen estados definidos hasta la medición. La teoría de la onda piloto dice que hay un único estado real guiado por una onda oculta. Deutsch descarta estas alternativas. La interpretación de los muchos mundos trata el ordenador cuántico de forma directa. Realiza cálculos paralelos en mundos paralelos. Si los mundos paralelos no existieran, los ordenadores cuánticos no tendrían ninguna ventaja. Los ordenadores cuánticos siguen siendo tecnología experimental. Los sistemas más grandes actuales tienen alrededor de 1000 qubits, pero no pueden mantener la superposición cuántica el tiempo suficiente para resolver problemas interesantes. Los errores se acumulan rápidamente y la decoherencia destruye el estado cuántico. Sin embargo, el progreso continúa. Empresas y laboratorios de investigación de todo el mundo compiten por construir ordenadores cuánticos que resuelvan problemas reales. Cuando lo logren, según Deutsch, tendremos pruebas sobre nuestros escritorios de que los universos paralelos no son especulación. Serán tecnología que usamos cada día. La luz viaja a 300.000 km por segundo. Nada puede moverse más rápido a través del espacio. Esta limitación de velocidad crea una barrera invisible a nuestro alrededor. La luz de galaxias distantes tardó miles de millones de años en llegar a la Tierra. Cuanto más lejos miramos, más atrás en el tiempo vemos. Pero existe un límite. El universo tiene 13.800 millones de años, así que la luz solo ha tenido 13.800 millones de años para viajar. Esto crea el horizonte cósmico,
el límite del universo observable. El tamaño actual del universo observable es de aproximadamente 93.000 millones de años luz de diámetro. Todo lo que está más allá de ese horizonte es invisible para nosotros, no porque algo bloquee nuestra visión, sino simplemente porque no ha pasado tiempo suficiente para que la luz llegue desde allí. Ahora piensa en los universos burbuja de la inflación eterna. El espacio entre burbujas se infla más rápido que la luz, no porque nada se mueva más rápido que la luz a través del espacio, sino porque el espacio mismo se expande tan rápidamente que la distancia entre las burbujas crece más rápido de lo que la luz podría cruzarla. Esto significa que los universos burbuja quedan causalmente desconectados entre sí. Sus habitantes no pueden saber nada de otras burbujas, ni visitarlas, ni comunicarse con ellas. El mismo principio se aplica a los muchos mundos cuánticos. Las diferentes ramas de la función de onda se decoherentan entre sí, dejan de interferir y evolucionan de forma independiente. Las ramas existen en el espacio de configuración cuántica, no en el espacio tridimensional físico. Pero el aislamiento es igual de completo. No puedes enviar un mensaje a otra rama ni viajar hasta allí. Algunos físicos especulan sobre excepciones. Quizás el efecto túnel cuántico podría conectar diferentes burbujas si se forman lo suficientemente cerca. Quizás breves momentos de recoherencia podrían permitir interferencia entre ramas cuánticas bajo condiciones especiales. Quizás los agujeros de gusano podrían tender puentes sobre las brechas. Estas ideas siguen siendo muy especulativas. Por ahora, los universos paralelos, si existen, permanecen para siempre separados del nuestro, a menos que la mancha fría demuestre que a veces colisionan. Ruari Mackenzie, estudiante de doctorado en la Universidad de Durham, pasó meses analizando datos de dos grandes sondeos de galaxias. Su objetivo parecía directo: confirmar la existencia del supervacío de Aerodana y explicar la misteriosa mancha fría en el fondo cósmico de microondas. La investigación anterior de 2015 afirmaba haber encontrado ese vacío. Mackenzie pretendía verificarlo usando observaciones más nuevas y detalladas. Combinó datos del telescopio anglo-australiano con el sondeo Gamma, que había mapeado miles de galaxias con medidas precisas de distancia. La técnica implicaba espectroscopía. La luz de cada galaxia contiene firmas de diferentes elementos químicos que se desplazan a longitudes de onda más largas a medida que el espacio se expande. La cantidad de desplazamiento revela la distancia a la que se encuentra la galaxia. Mapeando las posiciones de las galaxias en 3 dimensiones, los astrónomos pueden identificar vacíos y cúmulos. Si un vacío gigante causaba la mancha fría a través del efecto Sachs-Wolf integrado, el vacío necesitaría ser enorme, entre 500 millones y 1.000 millones de años luz de diámetro. Una estructura tan grande debería ser claramente visible en los sondeos de galaxias. Mackenzie ejecutó el análisis. Comparó la densidad de galaxias alrededor de la mancha fría con la densidad de galaxias en regiones de control. Los resultados lo sorprendieron. La región de la mancha fría se veía normal. La distribución de galaxias coincidía con la de todas las demás áreas dentro de los márgenes de incertidumbre de la medición. No aparecía ningún vacío gigante en los datos. Comprobó sus cálculos, probó diferentes métodos estadísticos, amplió el tamaño de la muestra, examinó diferentes rangos de distancia. Cada prueba dio la misma respuesta. El estudio de 2015 no podía replicarse con datos mejores. Mackenzie y su asesor Tom Shanks enviaron sus resultados a las notas mensuales de la Sociedad Astronómica Real en 2017, reconociendo las inquietantes implicaciones. La cosmología estándar lucha por explicar una región fría tan grande. La probabilidad de fluctuaciones aleatorias produciendo la mancha fría ronda el 1 al 2%. Posible, pero improbable, y su singularidad importa. Si ésta se formó por casualidad, deberían existir otras manchas frías grandes. No se ha encontrado ninguna. El artículo mencionó alternativas exóticas, texturas cósmicas, defectos topológicos de transiciones de fase en el universo primitivo, colisiones con otros universos burbuja durante la inflación. Cada explicación requiere física más allá del modelo estándar de cosmología.
Shanks declaró que si análisis posteriores confirman que no existe ningún supervacío, entonces la colisión de burbujas se convierte en la siguiente hipótesis más razonable. Esto no prueba que la mancha fría sea evidencia de universos paralelos. Significa que los universos paralelos pasan de fantasía especulativa a hipótesis científica verificable. Ese cambio importa. Laura Mersini Houghton, de la Universidad de Carolina del Norte, hizo una propuesta llamativa. La mancha fría no es casualidad aleatoria, ni un supervacío. Es una cicatriz de cuando nuestro universo colisionó con otro universo antes de que la inflación cósmica los separara. La colisión sucedió hace 13.800 millones de años, una pequeña fracción de segundo después del Big Bang. Estamos viendo las consecuencias ahora, escritas a través de la luz más antigua del cosmos. Su argumento se basa en la teoría de la inflación eterna. Las fluctuaciones cuánticas en el campo inflacionario crean universos burbuja constantemente. La mayoría de las burbujas se forman lejos y nunca interactúan, pero a veces dos burbujas nuclean lo suficientemente cerca como para tocarse antes de que la inflación las empuje aparte. Cuando colisionan, liberan energía en su frontera que se propaga por ambas burbujas como una onda esférica. Desde dentro de una burbuja veríamos la firma de la colisión como un patrón circular en el fondo cósmico de microondas. Los modelos matemáticos predicen perfiles de temperatura específicos. La mancha fría coincide razonablemente bien con estas predicciones, aunque no perfectamente. Mersini Houghton va más lejos. Afirma que el entrelazamiento cuántico conecta nuestro universo con otros universos que se formaron durante la misma época inflacionaria. Antes de que la inflación separara las burbujas, compartían estados cuánticos. Las burbujas quedaron entrelazadas. Incluso después de que la separación espacial las hiciera causalmente desconectadas, las correlaciones cuánticas persistieron. Esto es controvertido. La mayoría de los físicos argumentan que el entrelazamiento no puede sobrevivir a través de burbujas de universos separadas. La inflación expande el espacio tan rápidamente que debería romper cualquier conexión cuántica. Las burbujas se convierten en sistemas aislados sin forma de influirse entre sí. Mersini Houghton contraargumenta que el entrelazamiento se formó antes de que la inflación se completara y que el estado cuántico del multiverso incluye correlaciones entre burbujas como una característica permanente que afecta a propiedades observables, como la distribución de temperatura del fondo cósmico de microondas. Sus ideas atraen escepticismo. Los críticos señalan que la mancha fría todavía podría ser una rareza estadística. Los eventos con probabilidad del 1 al 2% ocurren. Una sola anomalía fría no es suficiente para confirmar el multiverso. Mersini Houghton reconoce la incertidumbre y enfatiza que su propuesta es verificable. Observaciones futuras con mayor resolución podrían revelar estructura adicional en la mancha fría. Si es una firma de colisión, debería tener propiedades geométricas específicas que la distinguen de fluctuaciones aleatorias. Por ahora, su trabajo representa la frontera donde la especulación se encuentra con la ciencia. La mancha fría podría ser nada extraordinario, o podría ser nuestro primer vistazo de otra realidad que tocó la nuestra al comienzo del tiempo. Max Tegmark, en el MIT, propone algo radical. Si una estructura matemática es consistente y está bien definida, existe no como ecuaciones abstractas en papel, sino como realidad física. En algún lugar del vasto paisaje de universos posibles, toda estructura matemática que puede existir, existe. Él llama a esto la hipótesis del universo matemático. Esto va más allá de las teorías del multiverso que hemos discutido. Los muchos mundos cuánticos sugieren diferentes ramas donde las partículas tienen diferentes posiciones. La inflación eterna sugiere diferentes burbujas donde las constantes físicas tienen diferentes valores. El multiverso de nivel 4 de Tegmark sugiere estructuras matemáticas completamente diferentes. Universos donde el tiempo tiene dos dimensiones en lugar de una
universos donde el espacio tiene 17 dimensiones en lugar de 3, universos gobernados por leyes matemáticas que ni siquiera podemos imaginar. ¿Por qué todas las estructuras matemáticas existirían como realidades físicas? Tegmark argumenta que se sigue de un principio de democracia. Si algunas estructuras matemáticas corresponden a universos físicos, ¿por qué solo ciertas estructuras? A menos que invoquemos algún selector externo, la suposición más simple es que todas las matemáticas consistentes generan realidad. Tegmark señala que nuestro propio universo parece ser puramente matemático en su naturaleza. Cada ley física puede expresarse como ecuaciones. Cada propiedad de la materia y la energía corresponde a estructuras matemáticas. Quizás la realidad es matemática y el mundo físico no está descrito por matemáticas, sino que es matemáticas. Existimos como patrones dentro de una vasta estructura matemática. Los críticos argumentan que esto es inverificable. ¿Cómo podríamos confirmar que universos con leyes matemáticas completamente diferentes existen? Tegmark responde que la hipótesis sí hace predicciones. Predice que deberíamos encontrarnos en un universo típico entre todos los universos que pueden sostener observadores. La mayoría de las estructuras matemáticas probablemente no pueden generar complejidad. Y de hecho, nuestro universo parece sorprendentemente adecuado para la complejidad sin una razón obvia para serlo. El debate sigue abierto, pero la hipótesis del universo matemático representa la versión más extrema de la idea del multiverso. No solo muchos universos con diferentes propiedades, sino universos infinitos con cada posible estructura matemática. David Deutsch ha hecho una afirmación sorprendente. Los universos paralelos no permanecen completamente aislados. Ocurren breves momentos de interferencia cuando los procesos cuánticos fuerzan a universos previamente idénticos a volverse distintos. Durante el experimento de la doble rendija, argumenta, la interacción temporal entre mundos produce el patrón de interferencia que observamos. Considera lo que sucede cuando un electrón se acerca a las dos rendijas. Antes de llegar a la barrera, un electrón existe en un universo. Luego la superposición crea ramificación. En algunas ramas, el electrón se dirige hacia la rendija A, en otras, hacia la rendija B. Las ramas se vuelven distintas, pero aún no están completamente separadas. Permanecen lo suficientemente cerca en el espacio de configuración como para que ocurra interferencia cuántica entre ellas. El electrón que pasa por la rendija A en una rama interactúa con el electrón que pasa por la rendija B en otra rama. Esta interacción crea el patrón de interferencia. El patrón que emerge después de muchos electrones revela la interferencia que ocurrió entre ramas. Demuestra que el electrón interactuó con algo, pero no había ningún otro electrón presente en tu rama. La interacción debió ocurrir con el electrón en las ramas paralelas. Deutsch argumenta que esto explica por qué funciona la mecánica cuántica. La física clásica describe un mundo. La mecánica cuántica describe la interferencia entre muchos mundos. La función de onda no es una herramienta matemática, es una estructura real que abarca múltiples realidades. Algunas propuestas recientes van más lejos y sugieren que podríamos diseñar situaciones donde ocurra recoherencia, permitiendo que ramas que se han separado se fusionen de nuevo. Esto requeriría un control exquisito sobre los sistemas cuánticos. Cualquier interacción con el entorno causa decoherencia e impide la fusión. Pero en principio, la mecánica cuántica lo permite. Si esto se vuelve posible, podríamos lograr algo notable: breve comunicación entre mundos paralelos. No viaje ni contacto permanente. Solo momentos fugaces en que la información pasa entre ramas antes de que diverjan de nuevo. Esto sigue estando muy lejos de la tecnología actual. La posibilidad teórica existe. ¿Qué tan rápido se ramifica el universo? Cada interacción cuántica crea nuevos mundos. Y las interacciones cuánticas ocurren constantemente en todas partes. Empieza en pequeño, un solo átomo
contiene electrones que se mueven entre niveles de energía. Cada transición es un evento cuántico. Multiplica por aproximadamente 10 elevado a 80 átomos en el universo observable. Incluso si cada átomo solo experimenta una transición por segundo, esos son 10 elevado a 80 eventos de ramificación por segundo. La tasa real es mucho mayor. Los fotones de las estrellas constantemente golpean átomos en el gas interestelar. Los rayos cósmicos bombardean las atmósferas planetarias. La desintegración radiactiva ocurre en las rocas. Los neutrinos atraviesan la materia e interactúan ocasionalmente. Cada evento crea entrelazamiento y genera ramas. Sean Carroll estima que la tasa de ramificación solo en nuestra vecindad local supera miles de millones de eventos por segundo. Escala esto por todo el universo observable y el total se vuelve incomprensible. El universo podría dividirse más veces en un segundo que el número de átomos en el cosmos observable. ¿Termina la ramificación alguna vez? Mientras ocurran eventos cuánticos, la ramificación continúa, pero el universo se expande y enfría. Con el tiempo, las estrellas se apagarán, las galaxias se dispersarán, los agujeros negros se evaporarán. En el futuro lejano, trillones de años a partir de ahora, el universo podría alcanzar un estado donde los eventos cuánticos sean raros. Sin embargo, incluso un universo casi vacío tendrá fluctuaciones cuánticas en los campos que lo impregnan. Las partículas virtuales aparecerán y desaparecerán. El vacío mismo experimenta procesos cuánticos. Mientras exista algo, la ramificación probablemente continúa. Las galaxias se alejan unas de otras. El espacio se expande en todas partes simultáneamente, pero la expansión se acelera. La gravedad debería frenar la expansión con el tiempo. En cambio, alguna fuerza misteriosa las empuja aparte cada vez más rápido. Los físicos la llaman energía oscura. Constituye aproximadamente el 68% de toda la energía del universo, pero no tenemos idea de qué es. La explicación principal sugiere que el espacio mismo tiene energía. Cada metro cúbico de vacío contiene una pequeña cantidad de energía intrínseca que impulsa la expansión. El problema es el valor predicho. La teoría cuántica de campos calcula cuánta energía de vacío debería existir y da una respuesta aproximadamente 10 elevado a 120 veces mayor que lo que permiten las observaciones. Esta es la peor predicción en la historia de la física. Algunos físicos proponen algo más radical. ¿Y si la energía oscura representa una filtración de otros universos? Imagina mundos paralelos apilados en dimensiones extra. Si la gravedad puede propagarse a través de esas dimensiones extra, entonces los objetos masivos en universos paralelos cercanos podrían ejercer atracción gravitacional sobre nuestro universo. Desde nuestra perspectiva, esto aparecería como una fuerza extra. Los modelos de cosmología brana sugieren que nuestro universo es una membrana tridimensional flotando en un espacio de dimensiones superiores. Otras membranas existen cerca. La gravedad opera en todas las dimensiones, creando conexiones entre branas. La energía oscura podría ser gravedad filtrándose desde branas paralelas hacia la nuestra. Esta hipótesis hace predicciones verificables. Si la energía oscura proviene de branas cercanas, su intensidad debería variar ligeramente con el tiempo cósmico o en diferentes regiones del espacio, mientras que la energía de vacío estándar debería ser perfectamente uniforme. Todavía no se han encontrado tales patrones, pero los datos mejoran continuamente. Los próximos sondeos medirán la historia de la expansión con precisión sin precedentes. Si aparecen variaciones, podríamos descubrir que la energía oscura ha sido nuestro primer contacto indirecto con universos paralelos todo el tiempo. La fuerza que empuja las galaxias aparte podría ser gravedad de incontables otros mundos presionando contra el nuestro. La teoría de cuerdas requiere dimensiones extra, más allá de las 3 dimensiones espaciales que percibimos. Vivimos en una superficie tridimensional,
una brana incrustada en un espacio de dimensiones superiores. La brana es todo nuestro universo observable. No podemos movernos fuera de ella ni percibir las dimensiones extra directamente, porque toda la materia y la radiación están confinadas a la brana. Solo la gravedad puede escapar al bulk, el espacio de dimensiones superiores que rodea todas las branas. Esta cosmología brana sugiere que existen múltiples branas flotando en el bulk. Cada brana es un universo tridimensional separado. Las branas podrían ser paralelas, apiladas como hojas de papel, o posicionadas en ángulos entre sí. La distancia entre branas a través del bulk podría ser microscópica, aunque las propias branas sean vastas. Neil Turok y Paul Steinhardt desarrollaron el modelo ecpirótico para responder qué sucede si las branas colisionan. Propusieron que nuestro Big Bang fue en realidad la colisión entre dos branas. Antes de la colisión, ambas branas existían en un estado frío y vacío. La colisión liberó enorme energía, calentando ambas branas y llenándolas de radiación. Eso es lo que llamamos el Big Bang. Después de colisionar, las branas rebotan aparte, se enfrían y eventualmente vuelven a colisionar. El ciclo se repite eternamente. Colisión, expansión, enfriamiento, contracción y colisión de nuevo. El tiempo no tiene principio ni fin en este modelo. Si vivimos en una brana, entonces otras branas existen cerca en dimensiones extra. Esas branas son universos separados con su propio subespacio, tiempo, materia y energía. La única conexión es la gravedad filtrándose a través del bulk. Las colisiones de branas dejarían marcas. La colisión libera energía principalmente donde las branas se tocan, creando desde nuestra perspectiva una zona caliente o fría localizada en el fondo cósmico de microondas. Algunos investigadores argumentan que la mancha fría podría ser evidencia de una colisión de branas. Las matemáticas difieren ligeramente de una colisión de burbujas, pero las consecuencias observables son similares. Ambas predicen anomalías circulares en la luz antigua del universo primitivo. Múltiples tipos de teorías de universos paralelos convergen en la misma predicción. Todas sugieren que deberíamos ver cicatrices en el cielo. Los científicos deben ser honestos sobre la incertidumbre. La mancha fría tiene aproximadamente una probabilidad del 1 al 2% de ocurrir a través de fluctuaciones aleatorias en el modelo estándar del Big Bang. 1 en 50 o 1 en 100. No son probabilidades imposibles. Los eventos improbables ocurren. Piensa en lo que significa una probabilidad del 1%. Si lanzas una moneda justa 7 veces, obtener todas caras tiene aproximadamente un 1.1% de probabilidad. Sorprendente, ciertamente. ¿Evidencia de que la moneda está trucada? No necesariamente. Con incontables regiones del fondo cósmico de microondas para examinar, encontrar un punto inusual no debería sorprendernos. Esta es la posición conservadora que mantiene la mayoría de los cosmólogos. La mancha fría es extraña y merece investigación, pero saltar, a explicaciones de universos paralelos es prematuro cuando una simple rareza estadística sigue siendo viable. La ciencia exige que agotemos las explicaciones convencionales antes de invocar alternativas exóticas. Tom Shanks, de la Universidad de Durham, lo reconoce. Su equipo descartó la hipótesis del supervacío, pero eso no prueba que ocurriera una colisión de burbujas. La probabilidad aleatoria sigue sobre la mesa. Sin embargo, la probabilidad del 1% preocupa a algunos investigadores. La mancha fría es única. No aparecen otras regiones frías comparablemente grandes en el fondo cósmico de microondas. Si los eventos del 1% ocurren aleatoriamente, deberíamos ver múltiples manchas frías. No se ha encontrado ninguna. La probabilidad de ver exactamente una anomalía de este tamaño en lugar de 0 o varias se vuelve incluso menor que el 1%.
Algunos estadísticos argumentan que estamos planteando mal la pregunta. El cálculo de probabilidad asume que especificamos de antemano que buscaríamos una mancha fría en esta ubicación particular con estas propiedades exactas. Pero no fue así. Escaneamos todo el cielo buscando cualquier cosa inusual. Cuando buscas cualquier anomalía en cualquier lugar, las probabilidades de encontrar algo extraño aumentan drásticamente. Esto es el efecto de mirar en otro lugar. Si consideramos todas las posibles anomalías que podríamos haber notado, la probabilidad efectiva podría ser del 10 o 20% en lugar del 1%. Matthew Clevin, que modela las colisiones de burbujas, enfatiza que la probabilidad sola no puede responder la pregunta. Necesitamos datos adicionales. Los futuros experimentos del fondo cósmico de microondas mapearán el cielo con mayor resolución y podrían revelar estructura fina dentro de la mancha fría que distingue las fluctuaciones aleatorias de las firmas de colisión. Hasta entonces, la probabilidad del 1% pende sobre el debate como una nube. Lo suficientemente improbable para alimentar la especulación, pero lo suficientemente probable para aconsejar cautela. Si cada elección que haces crea ramas donde elegiste de manera diferente, ¿existe el libre albedrío? En algunas ramas decidiste leer esto, en otras te detuviste hace minutos, en otras más nunca empezaste. Todas las versiones son reales. Todas se experimentan a sí mismas como tomando decisiones libres. Sin embargo, la totalidad de las ramas incluye todos los resultados posibles. Esto perturba a mucha gente. El libre albedrío parece requerir que tus elecciones den forma a la realidad. Si la realidad incluye todos los resultados posibles independientemente de lo que elijas, entonces tus decisiones parecen sin sentido. Pero esto malentiende lo que significa elegir en la interpretación de los muchos mundos. Cuando tomas una decisión, determinas qué rama continúas. No puedes controlar la existencia de otras ramas. Puedes controlar qué rama te contiene. Esto es libre albedrío en el sentido que importa para la experiencia subjetiva. Piénsalo desde dentro de una sola rama. Te enfrentas a una elección. Deliberas, sopesas opciones, decides. Tu decisión da forma a tu futuro. La versión de ti en esta rama experimenta las consecuencias de esta elección específica. Las otras ramas existen, sí, pero no las experimentas. Experimentas esta. Algunos filósofos argumentan que esto es suficiente para preservar la responsabilidad moral. Si tus elecciones determinan tu realidad experimentada, entonces eres responsable de esas elecciones. El hecho de que otras versiones tomaran decisiones diferentes no te excusa de las consecuencias de las tuyas. Cada versión responde por la rama que crea mediante sus decisiones. Otros argumentan que los muchos mundos socavan la importancia moral. Si cada acción posible ocurre en algún lugar, entonces nada está verdaderamente prohibido, ni es verdaderamente obligatorio. El asesinato ocurre en algunas ramas. El sacrificio heroico ocurre en otras. ¿Por qué debería importarnos nuestra rama particular cuando todas existen por igual? La respuesta es que experimentas tu rama exclusivamente. No puedes percibir ni acceder a otras ramas. Para ti, tus elecciones son las únicas que importan porque son las únicas de las que experimentarás las consecuencias. También hay una consideración práctica. Incluso si todas las posibilidades ocurren en distintas ramas, la regla de Born dice que algunas ramas tienen mayor peso cuántico que otras. Tus elecciones podrían influir en qué ramas tienen mayor peso. Tomar buenas decisiones podría aumentar la proporción de ramas donde ocurren resultados positivos. Esto otorga a las decisiones morales verdaderas consecuencias incluso en un marco de muchos mundos. La interpretación de los muchos mundos no te dice qué hacer, te dice qué es. Si el libre albedrío significa tener control exclusivo sobre qué resultado ocurre en toda la realidad, entonces no. Si significa determinar tu línea temporal de experiencia a través de la elección consciente, entonces sí. La pregunta permanece tan abierta como siempre estuvo.
Los científicos están diseñando experimentos para encontrar evidencia directa de universos paralelos. Algunos podrían ser factibles en las próximas décadas. Un enfoque apunta a la interpretación de los muchos mundos. Si las ramas paralelas pueden interferir brevemente antes de decoherentarse por completo, podríamos detectar esa interferencia en experimentos controlados con cuidado. Los ordenadores cuánticos son candidatos para tales experimentos. Los sistemas actuales luchan por mantener la coherencia durante más de microsegundos, pero los futuros ordenadores cuánticos, con miles de qubits estables, podrían permanecer coherentes el tiempo suficiente para que aparezcan efectos de interferencia interesantes. Deutsch sugiere que un ordenador cuántico suficientemente sofisticado podría recordar haber existido temporalmente en múltiples ramas antes de que la decoherencia las separara. Otro enfoque busca firmas de colisiones de burbujas en los próximos sondeos cósmicos. El Observatorio Simons y el proyecto CMB-SFUR mapearán el fondo cósmico de microondas con precisión sin precedentes. Si la mancha fría es una firma de colisión, estos instrumentos deberían revelar los patrones predichos en su estructura. Múltiples firmas de colisión podrían encontrarse si miramos con suficiente cuidado, o los datos podrían descartar las explicaciones de colisión por completo. Los detectores de ondas gravitacionales ofrecen otra vía, la antena espacial de interferómetro láser, prevista para su lanzamiento en los años 30, medirá ondas gravitacionales del universo primitivo. Las colisiones de burbujas deberían producir firmas específicas de ondas gravitacionales que viajan a través del espacio sin cambios desde el momento en que ocurrió la colisión. Detectarlas proporcionaría evidencia directa de que nuestro universo tocó otra realidad. Algunos físicos proponen experimentos para comprobar si la energía oscura proviene de branas paralelas. Si existen dimensiones extra, la gravedad debería variar en intensidad a escalas microscópicas. Los experimentos que buscan desviaciones de la ley de la gravitación de Newton a distancias submilimétricas no han encontrado nada todavía, pero se están planeando pruebas más sensibles. Probar la inflación eterna enfrenta desafíos porque la mayoría de los universos burbuja son eternamente inalcanzables. Pero podemos comprobar si la inflación ocurrió en absoluto. El patrón de fluctuaciones de densidad en el fondo cósmico de microondas coincide precisamente con las predicciones de la inflación. Las futuras mediciones reforzarán esta coincidencia o revelarán discrepancias. Si la inflación se confirma más allá de toda duda, la inflación eterna se vuelve mucho más plausible porque es difícil iniciar la inflación sin que continúe eternamente en al menos algunas regiones. La propuesta más ambiciosa implica usar el entrelazamiento cuántico a distancias macroscópicas. Si las partículas en la Tierra pueden entrelazarse con las partículas en un sistema cuidadosamente aislado, y si ese sistema aislado puede mantenerse en superposición el tiempo suficiente, entonces las mediciones podrían revelar correlaciones que solo tienen sentido en un marco de muchos mundos. Esto requiere tecnología muy por encima de las capacidades actuales, pero el éxito demostraría que los efectos cuánticos escalan hasta niveles observables. La Agencia Espacial Europea lanzó Euclid en 2023. La recogida de datos está en marcha y los resultados llegarán a lo largo de finales de los años 20 y principios de los 30. Euclid mapeará miles de millones de galaxias con una claridad sin precedentes. Si anomalías como la mancha fría tienen patrones estructurales que actualmente no podemos resolver, Euclid podría detectarlos. La NASA y sus socios internacionales están desarrollando el telescopio espacial Nancy Grace Roman, programado para mediados de los años 20. Roman realizará sondeos infrarrojos del cielo midiendo distancias a cientos de millones de galaxias. Estas mediciones trazarán la influencia de la energía oscura a lo largo de la historia cósmica. Si la energía oscura varía de maneras que sugieren branas paralelas o gravedad que se filtra, Roman debería detectar las variaciones,
Los observatorios terrestres también mejoran. El observatorio Vera Rubin en Chile comenzará a operar pronto. Su telescopio de gran campo fotografiará todo el cielo visible cada pocas noches. A lo largo de 10 años, creará el mapa más detallado del universo cambiante jamás realizado. Cualquier cosa inusual en el cosmos, ya sean anomalías gravitacionales o patrones inesperados, aparecerá en los datos de Rubin. CMB-SFUR, el experimento de siguiente generación del fondo cósmico de microondas, se desplegará a finales de los años 20 combinando detectores en la Antártida y Chile para medir la luz antigua del Big Bang con exquisita precisión. Los mapas de temperatura tendrán una resolución lo suficientemente fina como para revelar estructuras invisibles para los instrumentos actuales. Si ocurrieron colisiones de burbujas, CMB-SFUR las confirmará o las descartará definitivamente. La antena espacial de interferómetro láser se lanzará en los años 30. 3 naves espaciales volando en formación separadas por millones de kilómetros detectarán ondas gravitacionales del universo primitivo. Estas ondas transportan información sobre eventos que ocurrieron en el primer instante después del Big Bang. Las firmas de branas o universos burbuja en colisión deberían aparecer en el espectro de ondas gravitacionales si existen. La tecnología cuántica avanza rápidamente. Los sistemas actuales tienen alrededor de 1000 qubits. Los dispositivos de siguiente generación podrían alcanzar 10.000 o más en algún momento. Los ordenadores cuánticos se volverán lo suficientemente complejos como para probar directamente las predicciones de la interpretación de los muchos mundos y podrían revelar procesos computacionales que solo tienen sentido si existen ramas paralelas. Los experimentos de física de partículas continúan buscando dimensiones extra. El Gran Colisionador de Hadrones no ha encontrado evidencia todavía, pero las mejoras podrían cambiar eso. Las colisiones de mayor energía podrían producir partículas que escapan a dimensiones extra, apareciendo como energía faltante en los detectores. Encontrar tales partículas apoyaría la cosmología brana. Todos estos experimentos entregarán resultados dentro de las próximas 2 décadas. Estamos entrando en una era en que las teorías de universos paralelos pasan de la especulación a la ciencia verificable. Los datos apoyarán el multiverso o lo limitarán severamente. De cualquier manera, sabremos más de lo que sabemos ahora. La pregunta de si existen otras realidades podría responderse en tu vida. La cicatriz cósmica podría explicarse. El ordenador cuántico podría recordar haber existido en múltiples estados. El detector de ondas gravitacionales podría captar ecos de otro universo. O podríamos descubrir que el multiverso es una ilusión, que nuestro universo está solo, que el ajuste fino y la rareza cuántica tienen explicaciones prosaicas que aún no hemos considerado. Dentro de 2 décadas lo sabremos. Los experimentos se están lanzando, los telescopios se están construyendo, las mediciones están planificadas. ¿Y si el simple acto de observar algo cambia lo que ese algo es? En 1957, el físico Hugh Everett propuso algo inquietante. Cuando medimos una partícula, la realidad no colapsa en un único resultado. Al contrario, todos los resultados posibles ocurren a la vez, cada